Bueno, pero muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Hipólito Yrigoyen, secretario general de Populismo K. Y hoy tenemos nada más y nada menos que la charla número 18. Hemos tenido, como le contaba recién en el off a Sandra, grandes invitados e invitadas. Y bueno, Sandra es una más de este ciclo que nosotros hemos denominado aportes para un programa de gobierno post-pandemia. La idea de este ciclo es tratar de construir a través de la formación política, a través de la militancia, discusiones, puertas hacia adentro, en estos tiempos de pandemia en donde la virtualidad se ha convertido, digamos, en la forma de comunicación para todos y todas, ya que no podemos reunirnos en forma presencial y demás. Creemos que es una muy buena herramienta para poder usar y desarrollar. Bueno, como les decía, hoy vamos a estar con Sandra Raggio, quien es profesora en historia, investigadora, escritora, y ha estado a cargo de la dirección de la Comisión Provincial por la Memoria en la provincia de Buenos Aires muchísimo tiempo. Creo que, no sé si tengo bien anotado, bien agendado, pero hace como 20 años que está en esa función, así que ahora Sandra nos va a contar. Bueno, pero muy buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, la verdad que un honor y esperemos que sea una conversación que les resulte interesante también para la formación y para la discusión política de este momento. Así que bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, voy a presentar a parte del equipo técnico que tenemos nosotros de comunicación, a Santiago Fachal, que es nuestro secretario de comunicación, Javier Martínez, que es secretario de Tecnología y Comunicación, Dino Panichelli, Carlos Machi, Luciano Lázaro, y también a Santiago Alibruyud, el cual es nuestro asesor general de la agrupación y también tiene mucho que ver con esto, es el ideador de este ciclo, así que también le mandamos un gran abrazo para él que está ahora, en este caso, en San Andrés de Giles. Así que, bueno, espero que todos los que están del otro lado puedan disfrutar y formarnos también con Sandra. Le comentamos a todos que hemos desarrollado un portal de noticias propio, el cual se llama infoca.com.ar, lo pueden seguir. Estas charlas salen en vivo por Facebook y después las subimos a nuestro canal de YouTube también, así que nos pueden seguir y pueden ver el resto de las charlas. Sandra, ahí yo leyendo y estudiando un poco tu largo currículum de lo que has hecho, he visto que has participado en elecciones de sindicatos y demás, y tenés una trayectoria sindical. Quería que nos cuentes un poco cómo han sido por ahí tus principios en ese sentido, cómo lo has transitado. Y bueno, Ya que... sí. No, decilo. No, los inicios de mi militancia, de aquellos años nos conocemos con Santiago, son los momentos de la transición a la democracia, en el 83, 84, donde bueno, había con grandes lineamientos, uno era el activismo universitario y también lo que habían sido los lineamientos de la renovación sindical en ese momento, que venían del periodo de la dictadura, que no había sido un periodo sin activismo sindical, sino todo lo contrario, digamos, el movimiento obrero como pudo, también resistió la dictadura militar, y después, bueno, el otro gran canal de activación fue el movimiento de derechos humanos. Yo empecé a participar a los 16, 17 años en el SERPAJ, en el Servicio de Paz y Justicia, que lidera Adolfo Pérez Esquivel. Bueno, este año se cumplen los 40 años del Premio Nobel de la Paz, que le dieron a Adolfo en los años 80, y bueno, y la referencia al SERPAJ da cuenta, bueno, también de las luchas en América Latina, de los procesos del movimiento social, del movimiento sindical, de lo que es el movimiento por la tierra, el movimiento campesino, las reivindicaciones de los derechos de los pueblos originarios, digo, toda la gran agenda, que se puede enmarcar una gran agenda de derechos humanos, pero también la gran agenda de los procesos emancipatorios de los pueblos de América Latina, digamos, ¿no? Que todavía estamos en curso, ¿no? Con grandes golpes como la dictadura militar misma, ¿no? Y después, bueno, en ese proceso también de la mano del SERPAJ, ¿no? Que apoyamos mucho las líneas de renovación, en ese momento eran las agrupaciones verdes, era como la parte de la renovación sindical. Bueno, yo tuve participación en lo que fue la Asociación de Trabajadores del Estado, y ahí acompañamos el proceso de recuperación del gremio, y también el proceso de unificación de ATE en provincia, y la disputa contra las burocracias estatales de los gremios estatales, no solo hacia adentro de ATE, sino también de las distintas organizaciones sindicales que tienen diferentes trayectorias, ¿no? Ligadas con la práctica sindical, más combativas, menos combativas, más burocráticas, más democráticas, digamos, y bueno, nosotros
siempre me pareció a mí, que en gran medida los procesos de construcción de la democracia tienen que ver con los procesos de democratización también del movimiento social y de los espacios de representación del pueblo, de los trabajadores, pero también en los territorios, o sea que eso es algo que va de la mano con la democratización de la sociedad, ¿no? Porque uno no piensa la democratización de la sociedad solo en términos de mejorar la performance institucional, sino de tener una sociedad, un poder popular fuerte, digamos, que tenga incidencia en las políticas públicas. Entonces, bueno, desde ahí siempre pensé al sindicalismo de esa manera, y de alguna manera la organización de la clase en esa perspectiva, en cómo se incorporaba el proceso también de democratización, que fue muy importante en Argentina, por supuesto el peronismo en ese proceso, digamos, ¿no? La clase obrera y la participación política de la clase obrera en Argentina viene de la mano con la ampliación de la ciudadanía en el peronismo y la ampliación de derechos, digamos, no solo de los derechos políticos, sino los derechos económicos y sociales, que vinieron de la mano de la participación política de la clase obrera, digamos. Entonces, bueno, ahí hay Ahora, Sandra, escuchando recién esta vasta agenda en la cual has participado y demás, me queda preguntarte que prácticamente esa misma agenda que teníamos hace 40 años o 30 y pico de años, está hoy más vigente que nunca, ¿no? Con respecto al acceso a la tierra, con respecto a la defensa de esos pueblos originarios que vos marcabas, a la cuestión de derechos humanos que también está más vigente que nunca y demás. La verdad que no sé si hay que hacer una especie de mea culpa en el sentido de más allá de que nosotros defendamos y entendamos todo lo que se ha participado y los grandes logros que hemos obtenido en este tipo de materias, pero es cuestiones que no hemos podido resolver o solucionar a través de los distintos procesos que nosotros consideramos nacionales y populares, ¿no? Bueno, porque me parece que tiene que ver con lo que yo trataba de plantear antes, que bueno, cómo se dan los procesos también de disputa y la base también de sustentación de los procesos de transformación social, que tiene que ver con las formas organizativas del pueblo, digamos. Me parece que ahí la dictadura fue un golpe fuerte, la transición a la democracia intentó recuperar esos espacios, pero bueno, el pueblo siguió recibiendo muchos golpes por parte de los sectores concentrados, digamos. Hay una socióloga, que es Maristela Svampa, que dice que tiene una imagen muy interesante para pensar cómo quedó el país y la sociedad después de la dictadura, ¿no? Esto de la idea de los dados marcados, ¿no? Hay unas reglas del juego donde los dados están marcados y, ¿no?, la correlación de fuerza parece siempre que juega para un mismo lado. Entonces, bueno, que no jugamos, digamos, con las mismas armas, en el sentido de que no estamos en paridad de condiciones, por más que seamos la mayoría populares, porque las clases dominantes, después del proceso de la dictadura, quedaron con mucho poder, digamos, fáctico, digamos, un poder en el control de la estructura de la economía, con una sociedad muy fragmentada en términos sociales, digamos, ¿no? La clase obrera, la clase industrial durante la dictadura sufrió un embate muy fuerte, un 9% de su ocupación en la industria, se cayó el empleo industrial durante la dictadura, digamos, ¿no? Más allá que no cayó tanto la producción industrial, sino que se reestructuró, digamos, se concentró la industria, pero desplazó también mano de obra, esa mano de obra fue al cuentapropismo, entonces de alguna manera se desafilió de la clase, bueno, todos los procesos de fragmentación que se vivieron, y después, bueno, pues lo que fue un año que está poco revisado en la Argentina, que es el 89, que es el proceso de la hiperinflación, que fue un golpe muy fuerte, ¿no?, para los sectores populares, porque fue un proceso brutal, ¿no?, de transferencia de ingresos de los sectores populares a las clases dominantes, y eso fue la entrada del neoliberalismo, ¿no?, de la mano de la democracia durante el menemismo, y ahí, ¿no?, se terminó de reestructurar el Estado, un Estado que se descentralizó, que se desligó de la asistencia de los derechos de grandes sectores de la población, digamos, de lo que antes era como, de alguna manera, indiscutible, que era que la educación era pública, que la salud era pública, digamos, cuestiones básicas se pusieron en cuestión. Hoy, la verdad, en la Argentina no tenemos acceso a la educación pública. Muchos sectores de la sociedad pagan por la educación, digamos, ¿no? Pareciera que la educación de calidad tiene que ver con la capacidad que vos podés, o sea, es parte del mercado el servicio educativo, como también el servicio de salud, algo que si uno se retrotrae a la sociedad argentina en la década del 60 y 70, era muy diferente, más allá de toda la agenda inconclusa que había. Entonces me parece que pensar en neoliberalismo
me parece que es central, y esta relación entre el neoliberalismo y democracia, o sea, no solo es democracia o dictadura, que era un poco parecía que era cómo se resolvía esa disputa, bueno, ganaba o perdía el pueblo. Hoy la tensión está entre el neoliberalismo y democracia, porque el neoliberalismo tiene una concepción de la democracia, una concepción del Estado, de la sociedad, que conspira contra las grandes mayorías. Entonces me parece que también los procesos de inclusión, los procesos que intentan revertir las consecuencias del neoliberalismo siempre se quedan cortos, porque bueno, obviamente las clases dominantes y la derecha muchas veces tienen objetivos estratégicos más fuertes y a largo plazo de los que parecieran tener a simple vista, ¿no? Ahora, Sandra, te quiero hacer una consulta que es bastante amplia, ¿no? Ahí yo recién te escuchaba nombrarlo a Adolfo Pérez Esquivel. Anoche nosotros con nuestra agrupación tuvimos la suerte y el orgullo de participar de un Zoom organizado por la Embajada de Venezuela, donde estaba Estela Lugo, estaba Diosdado Cabello, estaba Adolfo Pérez Esquivel, estuvo el compañero Evo Morales. Bueno, me tocó estar a mí ahí dentro de esa charla. Y también parte de la discusión, además de obviamente manifestar el repudio al voto argentino hecho por Naciones Unidas, en el cual nosotros no lo acompañamos, no estamos de acuerdo, se planteaba y se decía de que cuánto más fácil es que el neoliberalismo ingrese en cada uno de los territorios cuando se logra fragmentar esa unión de los pueblos latinoamericanos. Perón en su momento decía que la política real era la política exterior, y por ahí hoy en día no entender eso logra justamente esta fragmentación a la cual vos decías de, bueno, que logró durante el neoliberalismo, arrancó con Menem en los 90 y siguió, y bueno, lo tenemos hoy en día más impuesto que nunca, ¿no? En toda la región, en toda Latinoamérica, y cómo cambiaron esas lógicas de que ya no es más por ahí democracia o dictadura, sino existen esas pseudo-democracias impuestas por algún orden imperial desde más arriba, ¿no? No, claro, y también está incluso el término de la democracia, dictadura y democracia, y cómo se usa, ¿no? Acá se hablaba incluso en el proceso de la cuarentena, y se habla todavía de un poco de la dictadura en relación con las políticas sanitarias. Siempre se apela, digamos, a la cuestión del populismo ligado o sea, bueno, una retórica que va cambiando de lugar, ¿no? Cuando lo que se está disputando es la democracia, que me parece que está bueno pensar eso, que la democracia no es el concepto de la democracia no pasa por las condiciones procedimentales, digamos, ¿no? Que es un poco la concepción liberal de la democracia, ¿no? Una democracia al estilo, ¿no? Las usinas de los politólogos que están alineados con el pensamiento de algunas usinas norteamericanas, en el sentido de la transparencia, de la división de poderes, de la república, ¿no? Como si pareciera ser que si algunas instituciones funcionan de determinada manera, está como garantizado la cuestión del acceso a derechos, digamos, ¿no? Que eso sería como la base de la democracia. La base de la democracia, votar cada 2 años, que el pueblo elija. Entonces, bueno, la alternancia de los partidos, un montón de procedimientos que sabemos que después, ¿no? Esos procedimientos no son tales, que la representación está discutida también, porque bueno, todo lo que es hoy, ¿no? Los grandes grupos económicos que lideran los medios de comunicación, que son empresas. Entonces, bueno, ¿dónde está la libertad de expresión? Si no hay verdadera libertad de expresión en serio, digo, no libertad de empresa, y la democracia se pone en tensión, porque si hay una fuerte, ¿no? El pueblo no sabe, y está difícil que el pueblo pueda decidir. ¿Qué rol le adjudicás hoy a esa llamada mal comunicación, esos medios hegemónicos que no son solamente en la Argentina, sino que están instaurados prácticamente en todo el mundo entero, pero básicamente en estos gobiernos que intentan ser nacionales y populares? Lo vimos en Paraguay con Lugo, lo vimos en Brasil con Lula y con Dilma, lo vimos en Ecuador con Rafael Correa. Bueno, arrancó en su momento allá con... no me acuerdo si era en Honduras. En Honduras arrancó con Zelaya. ¿Cuál es el papel que vos le atribuís hoy a esos medios hegemónicos de comunicación que no hacen más que distorsionar la realidad?
Sí, bueno, a mí me parece que hay que ser cuidadoso de no asignarle toda la responsabilidad a los medios de comunicación, porque bueno, son los medios de comunicación, entonces, bueno, hay que responder a una agenda que imponen los medios de comunicación, hay parte también de la realidad y una disputa que nosotros tenemos que dar, que la política tiene que dar con la sociedad, bueno, porque aún con los medios hegemónicos han logrado ganar presidentes y partidos políticos que no expresaban a los grupos hegemónicos, digamos, o sea que es posible romper con esa lógica, que no es que es un poder monolítico, que es imposible, ¿no? Entonces, o negociás con los medios hegemónicos de comunicación, o bueno, o te va a ir mal, ¿no? O si te va mal es porque los medios de comunicación conspiran contra tu gobierno. Bueno, es parte de la lógica de la democracia y me parece que hay que repensarlo. Me parece que en la Argentina se intentó dar una vuelta de rosca con eso, con la ley de comunicación, ¿no? Que después, bueno, que vemos los límites también de eso, porque cuando vino un gobierno neoliberal, lo primero que hizo fue desarticularla, pero me parece que la democratización de los medios de comunicación es una tarea fundamental de la democracia, digamos, ¿no? Pero bueno, que tiene que cuajar también abajo, ¿no? Que tiene que tener bases reales, digamos. Yo creo que en gran medida los medios alternativos hoy son una voz también que disputan con sus pequeñas audiencias, pero me parece que son muy importantes. Nosotros acá en la Comisión Provincial por la Memoria, salimos mucho en las radios alternativas, en las radios comunitarias, en los periódicos regionales, y bueno, para nosotros es muy importante porque uno va llegando, va construyendo opinión. No solo es TN la que construye opinión, porque me parece, y nosotros también podemos construir opinión en el territorio, desde las organizaciones. Me parece que hay que devolver a la política, porque si no parece que la política es la disputa por los medios, o sea, nos instalamos como candidatos porque salimos a los medios de comunicación, y a veces pasa hasta en los pueblos chicos, bueno, que no necesitas salir en ningún medio de comunicación, que hay que hablar con el pueblo, con las organizaciones, digamos, me parece que hay que repensar también la política, ¿no? Lo mismo las redes sociales pueden ser un instrumento de la política, pero no se pueden reducir la política a las redes sociales y a la virtualidad. Hoy lo hacemos porque no nos queda otra, digo, pero bueno, hay una política cuerpo a cuerpo, una política que es territorial, una política que es del compañero, compañera en el territorio, en la organización, en el trabajo, ¿no? En la universidad, en la escuela, que me parece que hay que revalorizarlo y es central, digamos. A propósito, que hay una política que de alguna manera no le da lugar a la militancia, ¿no? Incluso cuando se gobierna, ¿no? Que a veces parece ser que cuando se gobierna lo que se necesita de la militancia es que salga a bancar, digamos, y a sostener las políticas del gobierno en la calle. ahí me nombraba la universidad. Bueno, vos fuiste representante de graduados del claustro universitario, sos investigadora, escritora, profesora de historia y demás, como decía al principio. ¿Cómo ves vos el rol de las universidades? En el sentido yo estoy absolutamente de acuerdo y creo que nuestro gobierno, el de Néstor y Cristina, esos gobiernos, hicieron mucho por tratar de acercar esas universidades a lugares que no tenían acceso o que estaban muy, muy alejadas. Pero lo que no se pudo cambiar de alguna manera es la lógica de quienes estaban formando dentro de esas universidades. Lo he hablado con varios profesores universitarios y gente que pertenecen a ese ámbito, y hoy nosotros seguimos construyendo mucho de los profesionales de derecha que seguramente van a tomar decisiones en los años venideros. No hemos podido transformar esa lógica. En la Facultad de Derecho, acá en la UNLP de La Plata, gran parte de la docencia es absolutamente no de derecha, sino de extrema derecha, en algunos casos hasta llegar al punto de actos reivindicativos de la dictadura militar, cosas que hoy por hoy nosotros no podríamos considerar admitibles, pero bueno, siguen pasando, siguen sucediendo. ¿Cómo lo ves vos desde adentro, desde la Facu? ¿Cómo lo ves? Bueno, nosotros en la Facultad, muchos de la Facultad de Humanidades, y también estuve un tiempo, ahora estoy de licencia en la UNAG, la Universidad Arturo Jaureche, que ahí hay una experiencia interesante, como una universidad nueva, donde la mayoría de los alumnos no son los primeros que llegan a la universidad, digamos, ¿no? Es muy importante. Que a mí me parece que también está bueno pensar que esta ampliación de derechos, que la ampliación de acceso y el derecho a la educación, tampoco tiene que pensar la universidad como la gran meca, digamos, ¿no? O sea, que hemos accedido a la universidad no quiere decir que hemos llegado, ¿no? Una especie de... Pues ya empezamos con la meritocracia, un poco con la lógica de la meritocracia, ¿no? Que lo importante para ascender en la vida
mi hijo el doctor, ¿no? Que es un poco el ideal de ascenso que tuvo esa Argentina del principio del siglo XX, ¿no? El peronismo lo atravesó de otra manera, digamos, dijo, bueno, no es necesario que todos lleguemos a la universidad, el que está donde esté tiene que tener una vida digna, digamos, ¿no? Que no es, porque si no la lógica es la lógica de la competencia, entonces yo tengo que llegar a la universidad para mejorar mis condiciones, y bueno, tenemos que tener el acceso a derechos básicos todos, digamos, y bueno, poder proyectarnos en la vida. Entonces me parece que ahí la cuestión del sentido de la universidad, ¿no? De la producción de saber en la universidad, nosotros, bueno, yo creo que eso ha sido una transformación que se dio durante el kirchnerismo, ¿no? Donde las universidades, incluso la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? En la UNAG, bueno, como se sabía que el estudiante que venía a la universidad era un estudiante que no estaba habituado a la vida universitaria, ¿no? Que bueno, se dieron muchas políticas de contención, de inserción en la vida universitaria. El primer año es básicamente un año de acompañamiento al ingresante, ¿no? Y se trata de que no deje la universidad y se sigue eso, ¿no? Bueno, con los problemas que se tienen en general, pero por lo menos como objetivo estratégico de la institución. Y yo creo que, por ejemplo, en la Universidad Nacional de La Plata se fue cambiando también eso, ¿no? Preocupándonos porque no haya deserción, si hay deserción, ¿por qué? Preocupándonos porque los estudiantes terminen las carreras y haciendo planes y cosas para que los estudiantes puedan terminar la carrera. Me parece que sí no de decir, bueno, el que llega a la universidad, bueno, ahora que se arremangue, y si no puede, no puede, digamos, porque acá ahora se pone en valor lo que uno tiene, sino pensar también la universidad en términos más inclusivos y no selectivos. Es decir, bueno, acá ingresan todos, ingresa el gran batallón, y después van cayendo y solo terminan los mejores, digamos, ¿no? Hay una clave así meritocrática que hay que desarmar de la universidad. Y yo creo que en la medida que ello se vaya transformando, y vamos a poder sacar esos carcamanes, digamos, ¿no? Bueno, pasó en medicina. Bueno, en medicina en La Plata, hoja de roble, digamos, es la lógica de la medicina ligada al mercado, a las empresas de la salud, etc. Y bueno, hoy se está en un proceso de transformar. Bueno, vamos a ver cuánto se puede, digamos, cuánto acompañan los estudiantes, bueno, porque hay que lograr producir médicos ligados con la salud pública. Bueno, la pandemia nos lo ha puesto de relieve, digamos, la salud es pública, ¿no? Y un trabajador de la salud, sea un médico, un enfermero, tiene que pensarlo en esa clave, no en clave de negocio, ¿no? La pandemia nos hace pensar que el negocio de la salud no garantiza la salud, garantiza el negocio. Cuando hay que salvar la vida de la gente, está el sector público, hay que pensar tiene que invertir el Estado, si no está el Estado, ¿quién está? ¿Quién hace negocio con la pandemia, digamos, ¿no? Entonces, es imposible hacer negocio con la muerte, digamos, así que sí, la verdad sí es un derecho. Entonces me parece que hay ciertas cuestiones disputas que hay que dar hacia dentro de la universidad, y creo que, bueno, los claustros, la organización de los claustros, las organizaciones estudiantiles, bueno, la universidad tiene, pero también la universidad tiene eso, que a mí me parece que es interesante, que es un lugar de politización. Me parece que eso también es importante. O sea, que no solo es que acceden a determinado conocimiento, tienen acceso a poder tener un título y mejorar sus chances para el trabajo, tener un trabajo de mayor calidad y mayores ingresos, sino también la vida universitaria está ligada a una sociabilidad política que es interesante, en esto que decíamos, ¿no? Bueno, es un espacio de militancia, de formación política, ¿no? Donde se forman nuevos cuadros políticos. Me parece que eso es muy importante, y que esos cuadros políticos que se formen también sean de los sectores populares, no de los sectores medios o profesionales que ya han accedido, ¿no? Me parece que eso también es algo interesante de pensar cómo democratiza también la expansión de la matrícula universitaria. Sandra, te quería preguntar y consultarte por un libro que, bueno, tiene un título bastante extenso que intentaré decir correctamente. Tu experiencia y, bueno, describirme un poco qué es lo que dice este título, ¿no? Memorias sobre la noche de los lápices, tensiones, variaciones y conflictos en la narración del pasado reciente. Espero haberlo descrito bien. Bueno, nada, es algo que nos toca muy, muy desde adentro a nosotros. Yo tengo que ser realista, que por una cuestión de edad, una cuestión etaria, yo no lo viví. Le tocó vivirlo a mi mamá, a mi familia, a mis viejos por ahí. Pero bueno, nada, es algo con lo cual nosotros hemos crecido, hemos nacido con ese dolor, ¿no? que suele tratar de pasar, digamos, y también que queremos nosotros recordarlo y tenerlos vivo en nuestra memoria para justamente pedir por los 30.000 y por todos los compañeros y compañeras que ya no están, ¿no?
No, bueno, ahí en el libro yo trabajo el acontecimiento de la noche de los lápices, por ahí para pensar, además de lo que ya sabemos, la noche de los lápices y la necesidad de conmemorar a los desaparecidos, ¿no? Hay una efeméride que tiene mucho impacto también en la adolescencia, en la escuela secundaria, que es parte de esto, digamos, ¿no? Es parte de eso, de la politización de los sectores medios y de los sectores secundarios, digamos, ¿no? Porque uno siempre dice, y hablas con cualquier estudiante secundario que después se hace militante, y por ahí la primera actividad que fue, por ejemplo, en La Plata, fue la marcha de la noche de los lápices, ¿no? Por ejemplo, el primer cartel que llevó, la primera volanteada que hizo, ¿no? Es parte de, y que no deja de ser una buena noticia en el sentido de que la memoria de sus compañeros sigue viva, sigue actualizada, no está ligada con el horror, con la muerte, con la desaparición, con la despolitización, con el no te metas, sino todo lo contrario. Entonces, bueno, es una disputa en relación con los victimarios, con los genocidas, una disputa ganada, en el sentido que, bueno, no ganó la muerte, no ganó el miedo, no ganó la indiferencia, ganó recordarlos desde la solidaridad, desde el reconocimiento, ¿no? desde la admiración, desde querer imitarlos, digamos, ¿no? Lo cierto es que ese relato, La noche de los lápices, con esa cuestión de que solo peleaban por el boleto, en su momento y en la transición constituyó una figura del desaparecido bastante despolitizada, o con un grado de politización bastante limitado, ¿no? Como si la militancia estuviera asociada solo a reivindicaciones, digamos, a reivindicaciones básicas, ¿no? Entonces, un centro de estudiantes que tiene que hacer, pelear por su escuela, pelear por, no sé, porque mejor que arreglen las ventanas, que anden los calefactores a gas, que arreglen no sé qué, bueno, que está bien, pero la política puede ir más allá, digamos, ¿no? No son disputas solo sectoriales, esas disputas sectoriales generan organización, pero que después tienen que amasarse en un proyecto político, digamos, porque si no hay una idea de la democracia también, en esta democracia procedimental, no institucional, es eso, bueno, hay quienes gobiernan y después hay quienes demandan, ¿no? La figura de la demanda sectorial o el lobby en Estados Unidos, ¿no? Que hay expertos en lobby que van, ¿no? Operando sobre los distintos sectores políticos para poder llevar adelante sus reivindicaciones. Pero bueno, uno piensa en la política en términos más globales, digamos, ¿no? En términos más colectivos. Entonces un poco ese relato que se construyó en los 80 sobre la noche de los lápices, de los pibes que solo peleaban por el boleto escolar, ¿no? Y se borró un poco la militancia política bien clara que tenían los chicos de la noche de los lápices, que eran militantes de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios, que la UES estaba alineada con montoneros, digamos, ¿no? Y tenía otras expresiones, como la JTP, digamos, ¿no? Distintas expresiones políticas que tenían una orientación. Estos pibes tenían 16, 17 años, pero tenían formación política, tenían formación ideológica, discutían entre ellos porque tenían diferencias ideológico-políticas, digo, ¿no? Entonces, leían literatura específica, desde filosofía política, desde historia, Sandra, o sea, era... ¿crees? Sí. No, te iba a preguntar esto, si crees, salvando las grandísimas distancias, sabemos los enormes cuadros políticos que hubo en esos años, ¿crees que el kirchnerismo de alguna manera volvió a traer la política a la sociedad en su conjunto, pero bueno, nuevamente a las escuelas, a los centros de estudiantes y demás? Nosotros que somos absolutamente, tanto vos como yo, ¿no? Por supuesto, contemporáneos a este nuevo reverdecer de la democracia en la Argentina, después del 83 con Raúl Alfonsín, y la llegada de Néstor y Cristina, me parece que trajo un poco nuevamente esa politización a la sociedad, y en ese traer trajo también estas discusiones en los centros estudiantiles y demás. Por eso también el ataque a Ofelia Fernández, por eso también de lo que la derecha vive haciendo con respecto a las manifestaciones de aquellos que están en el plano de educación para la reivindicación de sus derechos o cuestiones políticas. Sí, yo creo que el kirchnerismo expresó un momento de ese proceso de politización de la sociedad argentina. Si uno mira otras sociedades, ¿no? Bueno, ahora Chile está en un momento de efervescencia, digamos. La agencia política en Chile está en un momento de... Pero bueno, pero si uno, años antes en Chile, digamos, no tenían esa capacidad de reacción. De hecho, gobernó la Concertación mucho tiempo, y por más que estuviera Bachelet o Piñera, más o menos
no había variaciones en la política pública, ¿no? Y había un proceso de regresión muy fuerte de derechos, que parecía que la sociedad, incluso los sectores más radicalizados de la sociedad chilena, pues, ya estaban como resignados a que era imposible cambiarlo, digamos. Lo mismo en Brasil, digo, ¿no? Incluso, bueno, con lo que fue también la caída del tanto el gobierno de Dilma o de la figura de Lula, digamos. En Brasil ni siquiera hay grandes movilizaciones en torno a la fecha que conmemora los golpes de Estado, o sea, la otra vez habían juntado 700 personas en Río de Janeiro, les pareció realmente una cosa impresionante, digamos. Si uno mira América Latina, Perú, mira Colombia, y cómo nos miran, digamos, el nivel de movilización política y de agencia política que tiene la sociedad argentina es muy importante. Creo que durante el kirchnerismo hubo un gobierno que tuvo la capacidad de poder traer esa capacidad y activar esa capacidad de activación política para consolidar un proyecto de país diferente del que venía siendo la tendencia dominante, ¿no? desde el 76 para acá, ¿no? Porque básicamente el alfonsinismo intentó, ¿no? Y rápidamente tuvo que seguir otro rumbo, ¿no? Y me parece que desde ahí, pero bueno, obviamente en los 80 fue un momento de activación política muy fuerte, incluso durante la dictadura militar en la Argentina, es lo que decía antes, digamos, ¿no? El movimiento obrero tuvo acciones de resistencia, acciones, ¿no? Lo que era, hubo huelga, hubo jornadas de protesta, o sea, más allá de que estaba el derecho a huelga cercenado, que los sindicatos estaban intervenidos, qué sé yo, y estaba proscripta la actividad sindical, el sindicalismo intentó, digamos, porque hay una experiencia que viene también del peronismo, y que también viene de aquel radicalismo de activación política de las clases medias. O sea, en Argentina el proceso de politización y de construcción democrática, tanto del radicalismo común, ¿no? Reivindicando ese radicalismo popular, ¿sí? Que disputaba con el orden Yrigoyenista, conservador. alfonsinista. Alfonsinista y anterior, también Yrigoyenista, bueno, vos se llama así Hipólito Yrigoyen. O sea, no, de esa tradición radical de la disputa contra el orden conservador, ¿no? contra el partido único, ¿no? que disputó, que logró la ampliación de la ciudadanía, ¿no? Y de activación de los sectores medios, porque en gran medida los sectores medios se politizaron de la mano del radicalismo y entraron a la política de la mano del radicalismo. Así como los sectores, los obreros, se entraron a la política de la mano del peronismo y de la activación política por parte del peronismo. Y creo que el kirchnerismo también, o sea, asentado sobre determinados sectores medios, sobre los grupos juveniles, creo que capitalizó. Que a mí me parece que tendría que haberse asentado mucho más en la militancia, digamos, una militancia organizada, una militancia que disputara también en el territorio. Me parece que ese es el desafío, digamos, para poder sostenerse en el poder, ¿no? Creo que también le pasó a las otras experiencias populistas en América Latina, digamos, ¿no? Que la relación incluso de un referente como Lula, que viene del sindicalismo, de la organización sindical, digamos, ¿no? Creo que, bueno, después, a la hora de gobernar, se hace difícil ese vínculo, digamos, ¿no? El construir poder desde el Estado sin perder que la sociedad pierda esa capacidad de movilización y organización que hace que se consoliden los procesos y no que se retraigan. Sin ningún lugar a duda, el único que ha logrado algo completamente distinto, diferente en la región, que ha sido efectivamente revolucionario, es lo que ha logrado Hugo Chávez Frías en Venezuela, con ese proceso de revolución bolivariana, básicamente también apoyándose en las bases, en el propio pueblo, generando un acompañamiento a todas las medidas del Estado. Después, bueno, hay otras cuestiones de lógicas de gobierno que hay que entender con respecto al apoyo que él supo dar a las fuerzas militares y demás, como para conservar de alguna manera, que independientemente de otras cuestiones le pasó a Evo, de no haber podido consolidar esas cuestiones, y ayer lo expresaba y lo decía, ellos, por una cuestión de ingenuidad, en 2 meses quedaron afuera del gobierno. La verdad que nosotros tenemos que aprender y entender de las experiencias del golpe blando que sufrió Dilma Rousseff en Brasil, de lo que le pasó a Lugo en Paraguay, y bueno, lo que le acaba de pasar a Evo Morales en Bolivia. Me parece que toda la región está en un proceso de transformación en donde necesitamos aprender rápidamente para no cometer esos errores, ¿no?
Sí, además me parece que, bueno, con Evo, también en Brasil, me parece que nosotros, bueno, eso es una disputa que damos mucho desde la Comisión Provincial por la Memoria, que por ahí no muchos lo liquean, digamos, ¿no? Que tiene que ver con las políticas de seguridad, ¿no? Con las políticas de seguridad, lo que son las fuerzas de seguridad hoy en nuestra región, o sea, la participación, por ejemplo, que tuvo la policía de Bolivia en el golpe, como fuerza armada, porque uno piensa en los golpes de Estado y las Fuerzas Armadas, el esquema de las Fuerzas Armadas como partido militar en Argentina, con intervención política, ¿no? Bueno, ahora las sociedades cambiaron, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, en Chile, lo que ha sido la participación de los pacos, de los carabineros, que fueron la fuerza también represiva en su momento de Pinochet, conjuntamente con las Fuerzas Armadas chilenas, pero bueno, carabineros, los pacos han sido una de las fuerzas más brutales, digamos, durante la represión, durante el pinochetismo, que vuelven a tomar ese lugar, que nunca lo perdieron, digamos, nunca lo perdieron, pero pareciera que en democracia los carabineros son una fuerza policial de la democracia. Sin embargo, si uno mira la Araucanía, mira no cómo operaba carabineros y opera carabineros en las poblaciones, contra las poblaciones pobres, porque bueno, el neoliberalismo en la producción de pobreza y de desigualdad y en la expulsión de muchos sectores de la sociedad que antes estaban adentro. O sea, nosotros en la década del 70, a fines principios de los 80, había pleno empleo en Argentina, digo, era muy distinta de la sociedad que quedó post-neoliberalismo, la sociedad del 2001, que teníamos en el 2002, tuvimos el 25% de desocupación, teníamos el 50% de la población bajo la línea de pobreza, si llegamos a niveles, indicadores sociales, en democracia, que no habíamos llegado a la dictadura, aunque habíamos tenido una dictadura profundamente regresiva, digamos, ¿no? Entonces, me parece que hay, ¿y quiénes son los que gobiernan estas poblaciones? Y son las fuerzas de seguridad, y eso no se advierte. Pareciera que la fuerza de seguridad es un problema de tipo, que está en los márgenes. Bueno, ¿qué hacemos con la policía, con la bonaerense, que no está profesionalizada, que, bueno, los vemos así como una fuerza un poco bruta, corrupta? Bueno, pero la policía bonaerense tiene un gran poder político en la provincia de Buenos Aires. Tiene un poder político en los territorios, controla los territorios, controla el delito, tiene una caja de recaudación muy grande que muchas veces es caja de recaudación de la política y que financia la política. Esto viene de la época de los conservadores, digo, ¿no? No es nuevo, digamos, pero el entramado que la policía tiene con el poder, que se consolidó en la dictadura militar, o sea, la bonaerense, cuando vino Camps a la bonaerense, no le tuvo que enseñar nada a la bonaerense. La bonaerense tenía en cada comisaría una sala de interrogatorio, una picana eléctrica, digamos, sabía interrogar, sabía torturar, sabía lo que tenía que hacer, sabía de persecución política. Nosotros acá en la Comisión Provincial por la Memoria tenemos la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, el archivo de la Dirección de Inteligencia, un archivo que se consolidó en el 1956 en la persecución al peronismo, ¿sí? Cuando se interviene la policía, intervienen las fuerzas de seguridad, interviene el ejército, se adoctrina a la policía en el marco de la doctrina de la seguridad nacional, y la policía va a ser un brazo armado y también de persecución política. Tiene un rol de persecución política muy importante, y sigue teniendo muchos grados de impunidad. Si uno mira, por ejemplo, los condenados en los delitos de lesa humanidad, hay muy pocos bonaerenses. Tenemos la figura de Checolás fuerte, no es que no haya, pero la mayoría son miembros de las Fuerzas Armadas, porque eran de alguna manera a veces más visibles, pero tenemos toda una trama de la bonaerense que zafó de los juicios. Nosotros estamos detrás de un fiscal general, lo estamos detrás, pero sí, lo estamos haciendo una persecución penal del fiscal general de Bahía Blanca, de Fernández Garelo. Fiscal general de Bahía Blanca, de Mar del Plata, y fue agente de la DIPA, participó de operativos ilegales, de secuestros, de tortura de militantes comunistas, participó, digamos, como parte de una célula de la DIPA en San Martín, que estaba trabajando con el grupo de tareas de Campo de Mayo, ¿no? Campo de Mayo, que asesinó a una militante trotskista en el 81 y persiguió, bueno, lo que fue también el asesinato de Pereira Cambiaso, digamos, una trama, Patti, un tipo como Patti, ¿no? Un tipo que está en el tramado político de la bonaerense. Entonces me parece que también hay que desarmar esas estructuras, porque en gran medida el futuro de nuestras democracias también está en cómo nosotros reestructuramos el Estado y pensamos el Estado. Y las fuerzas de seguridad son una fuerza armada que la tiene que controlar el poder político. Ahora, Sandra,
que esta gente que vos estás nombrando y de las cuales muchos de nosotros estamos al tanto, los conocemos de nombre y apellido y demás, que hayan logrado permanecer, incluso muchos de ellos, en lugares importantes o jerárquicos de nuestros gobiernos, ¿crees que se debe a la propia constitución de cómo fue conformado esta dictadura militar, que fue una dictadura cívico-militar eclesiástica, que tuvieron un arraigo desde muchos lugares, desde muchos sectores que lo bancaron en su momento, y que aún hoy muchos de esos sectores siguen reivindicando a la dictadura militar? Tenemos que ver el otro día lo que pasó acá con la policía bonaerense en la manifestación a nuestro gobernador Axel Kicillof. Algunos de esos manifestantes reivindicaban a la dictadura militar, con lo cual no podemos hablar todo el tiempo en pasado, porque hay cuestiones que están todo el tiempo latentes y que muchos de ellos se encargan de reivindicarlas, ¿no? Sí, pero a lo que hay que pensar es ver que esta reivindicación, esta narrativa, esta memoria que tiene la fuerza policial, ¿no? que tiene a los represores, seguramente Checolás es un héroe para muchos policías, ¿no? Algunos capaz que ni lo conocen, muchos no lo conocerán, digamos, ¿no? Pero seguro que lo conocen un poco más que Adolfo Pérez Esquivel, ¿no? Y que le tienen más simpatía que una madre de Plaza de Mayo, ¿no? Pero tiene que ver con la cotidianidad de la fuerza, o sea, no es que ellos vieran los derechos humanos porque se reconocen en estos referentes. Como violan los derechos humanos, se reconocen en estos referentes, son los referentes que afirman su práctica, ¿no? Obviamente ya no es una policía que va a reprimir, que va a perseguir a la política, aunque lo vemos ahora en las causas de inteligencia, muchos bonaerenses, policías bonaerenses, de la bonaerense, estaban en las estructuras de espionaje político que hacían en las delegaciones de la CIDE en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que parece mucho, bueno, lo decía Ramos Padilla en una de las resoluciones que hizo en relación a la causa de espionaje, ¿no? Parecía mucho la estructura de la DINPA, de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense. Si uno mira, la DINPA, en nuestro archivo está registrado todo el mundo, digamos, no solo el militante, digamos, ¿no? Y a veces ahí leía que a los chicos de la cámpora de Moreno no había fichas y los seguían en las redes sociales y le hacían... Bueno, muchos militantes que, incluso cuando uno mira el informe, te parecen hasta informes un poco, ¿no? Qué ganas de perder el tiempo. Sin embargo, la DINPA está, ¿no? está llena de eso. Y hay un lema que está en la DINPA que dice: hay que investigar a todos, incluso a los buenos, dice. Incluso a los buenos, para saber quiénes son cuando dejen de serlo. O sea, esa idea de que por las dudas hay que vigilar. Y la vigilancia hoy no está tan cuestionada en la sociedad. La sociedad se siente segura cuando la vigilan. ¿Viste? Cuando te ponen una cámara y toda la gente pide cámaras y más policía, ¿no? Y bueno, ese Estado que vigila, después, en algún momento puede parecer inofensivo, ¿no? Pero después ese Estado, en manos de determinadas personas, se puede volver muy peligroso. Esta policía, en manos de determinados sectores políticos, los cuadros armados están más propensos. Vos dabas el caso de Venezuela, bueno, es un caso especial, digamos, ¿no? Donde las Fuerzas Armadas, a través del liderazgo de Chávez, se asociaron con un proyecto popular. No es en general lo que pasa, digamos. En general los cuadros armados, las Fuerzas Armadas, por un montón de cuestiones que tienen que ver con la disciplina, con el alineamiento, qué sé yo, tienen más proximidad con la pregnancia de ideas de la derecha, digamos, ¿no? De un cierto uso del poder de esa fuerza, ¿no? Y de subordinación del pueblo, digamos. Ellos son los más fuertes, los que pueden a través de la fuerza hacer que hagan lo que tienen que hacer. Esta actitud, por ejemplo, de las fuerzas de seguridad se vio durante la pandemia, o sea, ¿no? Cuando vimos algunas escenas ¿no? que circulaban por los medios, donde la policía hacía hacer flexiones, ¿no? En actitudes moralizantes con los chicos que violaban la pandemia. Bueno, esta idea de hay un cierto ejercicio del poder que les voy a enseñar, aunque sea a los golpes, cómo hay que comportarse, a los guachos, a los que están desviados, a los que no. Bueno, hoy los sujetos no son los militantes de las policías, hasta que lo sean, digo, ¿no? Son los pibes pobres, son los pobres, o sea, el objeto de la vigilancia, el objeto de la violencia,
del hostigamiento, del control y de la persecución, de las torturas, etcétera, y también de las ejecuciones sumarias, son los sectores populares a los que hay que disciplinar, controlar, etcétera. Pero cuando ese sistema de control funciona, después ese sistema de control puede ir, como está naturalizado, puede ir para cualquier lado, digo, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una cuestión importante que me parece que también tiene que hacer carne en la militancia, que la militancia no le da mucha relevancia a las políticas de seguridad, a cómo pensamos ahora. Y me parece que en este panorama que vos estabas marcando de América Latina hoy, de lo que seguramente conversaban anoche cuando se encontraron, ¿no? De todos estos líderes latinoamericanos que fueron desplazados de su poder, que les cuesta volver al juego político, digamos, ¿no? Me parece que hay que pensar qué pasó en esas, digo, para no pensar solo que son los malos que son mejores que nosotros, sino que muchas veces también nosotros tenemos que generar, como vos empezaste a decir, una autocrítica fuerte, revisarnos, porque no está bueno. Cuando uno en política le va mal, no solo es porque le fue bien a tu adversario o a tu enemigo, es porque también uno ha cometido errores, porque uno se puede hacer cargo en política de lo que uno hace, de lo que hace el adversario, de lo que hace en todo caso el enemigo, en el peor de los casos. Uno no puede modificar lo que haga, uno no puede modificar lo que hagan los medios de comunicación hegemónicos, pero sí puede tener una propuesta de comunicación, de disputa, de territorio, etc. Uno puede controlar lo que uno hace como militante. Me parece que eso hay que ganar soberanía como desde Clarísimo, la militancia. clarísimo. Y me parece que también la definición de la agenda, ¿no? Voy a aprovechar tu vasto currículum para ahondar en algunos otros temas. Yo sé que el tema que estamos desarrollando es muy interesante, también que muchos aún hoy son de los que no quieren hablarlo, no quieren tratarlo, pero bueno, nosotros vamos por el camino de honrar justamente ese lugar que vos tenés en la dirección por la memoria y demás. Pero te quería consultar con respecto a tu visión, a qué es lo que estás observando con respecto a esta sociedad que tanto va cambiando y modificando muchas veces para peor con respecto a los casos de femicidio. Nosotros hemos sacado un documento el otro día con respecto a lo que estaba pasando puntualmente en Jujuy, 4 femicidios en poquitos días, un absoluto silencio de su gobernador Gerardo Morales, e incluso utilizando las fuerzas de seguridad como fuerzas de represión para aquellos manifestantes que estaban pidiendo esclarecer los casos y que se investiguen, porque no se pedía más que otra cosa. ¿Cómo estás viendo esta realidad de la actualidad con respecto a ese flagelo que estamos viviendo todos, que es los femicidios y la violencia en general, ¿no? Bueno, me parece que la matriz de las violencias que se expresan, entre otros, la que expresa el patriarcado, digamos, que la expresa con determinada virulencia, digamos, ¿no? Porque los femicidios es una violencia, puede ser, una cosa son los micromachismos, digo, que son la matriz que después va a llegar a un femicidio, digamos, pero bueno, la preocupación por los femicidios, digamos, es fundamental. Y también que a pesar de los esfuerzos que se han hecho, y se crearon 2 ministerios de las mujeres, uno en la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional, una clara mensaje de los gobiernos de decir que esto es una prioridad, que este es un tema a atender. En el contexto de pandemia, bueno, se han puesto en evidencia todo este sustrato. Por un lado, la violencia de la desigualdad, digamos, mucha gente hoy está peleando por comer, digamos, por tener un plato de comida en la casa, digamos, esto es así. Así como también la violencia patriarcal, la violencia contra las mujeres, ha tenido expresión, porque lo que pasaba en la casa, ¿no? Ha tomado estado público, digamos, ¿no? Porque no hay otra forma, digamos, porque bueno, al no poder irte, al tener que estar ahí casi presa en tu casa y viendo esas condiciones, se empezó a visibilizar y bueno, obviamente el primero que tiene que deconstruirse es el Estado. El Estado es un Estado patriarcal y ejerce también el poder y reproduce el poder del patriarcado, digamos, en sus prácticas, etc. Bueno, un gobernador como Gerardo Morales de Jujuy, con las actitudes que ha tenido, vinculadas con la ley de interrupción involuntaria del embarazo, ¿no? con la imposibilidad de empatía, ¿no? En los casos de embarazos no deseados, de violaciones, esas cosas espantosas que han pasado en Jujuy en relación con las políticas del gobierno que se
que se plantean como defensores de la vida, son defensores de determinadas vidas, aparentemente, en desprecio de la vida de las mujeres y de los cuerpos de las mujeres, donde, bueno, este ninguneo a los casos da cuenta de eso, digamos, ¿no? Bueno, es como un poco el destino que tenemos las mujeres, digamos, ¿no? En relación con el dominio de nuestros cuerpos. Entonces no les preocupa demasiado, digamos, ¿no? Y ponerlo en tensión, porque ponerlo en tensión no es solamente, es poner en tensión la constitución de la organización del poder de una sociedad. O sea, cuando uno discute el patriarcado, no está discutiendo sobre algunos casos, está discutiendo cómo es la naturaleza del poder de una sociedad, digamos, cómo se estructura una sociedad que es capitalista, que es igual, que es jerárquica, que es racista, que es xenófobo, que a toda disidencia, ¿no? Que es heteronormativa, pero no solo en términos de los géneros, sino de lo que es en general, de los dictados de lo que debe ser, ¿no? De lo que la sociedad considera, o el orden social se considera que lo que debe ser, y lo que está desviado de lo que no se considera. Bueno, y acá entran también otras categorías. Para mucha gente, digamos, había circulado un videíto de un juego donde había una escena de la dictadura y aparecían a quién hay que eliminar, entonces, bueno, estaban desde el militante peronista, o sea, ¿quiénes son los indeseables? En la categoría de los indeseables entran muchos, digamos, ¿no? Entra los movimientos emancipatorios de las mujeres, entran las disidencias sexuales, entran los pobres, entran para muchos los militantes, entonces me parece que la cuestión de los femicidios es algo que está dando cuenta de un síntoma importante de lo que pasa y de los malestares de la sociedad argentina, me parece, de todo lo que está pendiente. O sea, no es solamente un tema que pueda abordarse sin una perspectiva más amplia. No, está claro, pero bueno, queríamos nosotros no dejar de nombrar estos tristes acontecimientos que, repito, no están circunscriptos solamente a la provincia de Jujuy, sino que, bueno, hemos tenido esta lamentable noticia de estos 4 femicidios consecutivos, seguidos en muy poquitos días en la provincia de Jujuy. Es un flagelo que vive la sociedad en el mundo entero, eso es indiscutible. Con respecto a la paridad de género y fundamentalmente dentro de lo que es la Comisión Provincial de la Memoria, ¿cómo lo vienen tratando? ¿Cómo han avanzado en ese sentido ustedes? Bueno, nosotros nos hemos dado muchos procesos, en principio un proceso interno fuerte, digamos, ¿no? En revisar las prácticas de la institución, de las violencias ligadas con las múltiples expresiones del machismo en la institución, digamos, hemos tenido incluso situaciones conflictivas también hacia dentro de la institución, porque a nosotros nos parece muy importante como un organismo de derechos humanos, que además de tener que decir, ¿no? Y denunciar las cosas que pasan y cómo el Estado viola los derechos, etc., también revisarnos como institución, ¿no? Como una institución que reclama, que disputa, que pelea por los derechos humanos y que tiene que revisarse como institución permanentemente, un poco hacer lo que decimos, digamos, ¿no? Hacia afuera igual que hacia adentro. Entonces, hemos trabajado mucho en términos del diseño institucional, ¿no? Bueno, se constituyó en su momento una asamblea de mujeres y se generaron dispositivos también de poder detectar estas prácticas de violencia machista en la institución, y hubo procesos de investigación, procesos interesantes, digamos, que son complejos, siempre son muy dolorosos, pero que bueno, que las mujeres planteamos en la institución, bueno, de lo que no queríamos admitir, digamos, ¿no? Pero fueron procesos complejos, pero que una vez que uno los transita, quedan mucho mejor como institución, digamos, ¿no? Pero hay que lograr reconocerse a sí mismo, o sea, digo, para poder erradicar determinadas prácticas hay que reconocerlas, ¿no? Y bueno, todos nos tenemos que deconstruir, no solo los varones, sino que también las mujeres estamos formadas en el patriarcado y también tenemos que repensarnos, digamos, ¿no? Más allá del lugar de padecimiento en general, como en el lugar que nos toca en el patriarcado, pero bueno, en gran medida también somos reproductoras de ese orden. Entonces me parece que nosotros como institución lo hemos pensado, y hoy tenemos como presidenta de la comisión a Dora Barrancos, que es una referente del feminismo, ¿no? Muy importante, y la verdad que el aporte de Dora a nuestra institución fue clave, ¿no? De cómo pensarnos. O sea, que Dora sea la presidenta de la institución junto con Adolfo Pérez Esquivel da cuenta de esas dos grandes luchas
las que queremos un poco ser herederos, digamos, ¿no? De las luchas por los derechos humanos y también de las luchas del feminismo, que en América Latina, en Argentina, tienen una larga raigambre, digamos, que ha tomado muchísima fuerza en las generaciones de hoy, digamos. Sandra, volviendo un cachito nomás a la cuestión geopolítica, a la cuestión de Patria Grande y demás que tanto nos interesa, ¿cómo viviste, cómo viste el tema del voto argentino, de alguna manera alineándose a este grupo de Lima, el cual muchos de nosotros, desde la propia asunción del gobierno del Frente de Todos, pedíamos y solicitamos alejarse, ¿no?, de ese grupo? En algún momento las explicaciones eran que formábamos parte del grupo, pero que no acompañábamos el pensamiento de ese grupo. Bueno, a raíz del voto que vimos el otro día, eso se modificó y eso es un poco la carta que expresó el otro día Alicia Castro, ¿no? Así que, ¿cuál es tu visión? ¿Qué es lo que has sentido? ¿Qué es lo que viviste? Bueno, un poco en el mismo sentido que Adolfo me expresaba ayer, y en general en la comisión también la mayoría de los miembros, digo, la totalidad de los miembros han visto como un desacierto del gobierno, cómo ha votado, digamos, y bueno, porque el gran desafío, vos lo decías al principio, que lo decía Perón, la importancia de la política exterior. Nosotros no estamos solos en el mundo. Y el orden mundial, digamos, es algo contra lo que tenemos que pelear si realmente queremos construir una sociedad mejor, más igualitaria y emancipada de los poderes hegemónicos mundiales. Siguiendo los poderes hegemónicos mundiales no vamos a lograrlo, digamos. No es que vamos a generar mejores condiciones de vida de nuestro pueblo, alineándonos con aquellos que dominan hoy el orden mundial y que han construido este mundo a su imagen y semejanza, digamos, ¿no? Castigando a todos los gobiernos que pretenden tener políticas independientes, que pretenden gobernar según el interés de sus mayorías, con todas las dificultades, con todas las tensiones, con todos los errores, pero eso es una cosa, y otra cosa es terminar votando como vota Piñera, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí está claro, o sea, hay gobernantes que, aun que sean gobernantes electos por sus propios pueblos, están claramente expresando que no están respetando ni siquiera las libertades democráticas, pero digo, de Piñera no se habla, ¿no? Votamos en consonancia con Inglaterra, con Áñez de Bolivia, bueno, el Grupo de Lima que reivindica y reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela. Absolutamente inaceptable esa postura, pero bueno, nada, simplemente queríamos... No, inaceptable más allá de las miradas que uno puede tener con el proceso venezolano, de las críticas a uno que puede hacer. O sea, Guaidó de ninguna manera es el representante del pueblo venezolano, y bueno, y la verdad que, bueno, eso, la política exterior argentina debe seguir los lineamientos que en su momento logró plantear el kirchnerismo. Era otro contexto del poder en América Latina en ese momento, eso hay que reconocerlo. Este gobierno la tiene muchísimo más difícil. Eso no quiere decir que tenga que apartarse de los principios estratégicos que tenemos que tener como país en la región. Para ir cerrando, Sandra, te quería consultar con respecto a este flagelo que hemos estado viviendo estas últimas semanas, estos últimos meses, con estos supuestos incendios supuestamente casuales o que no se saben qué, que ya tenemos bastante información con respecto a eso y que prácticamente nada tienen de casuales y casi todos son intencionales, o al menos eso dicen los informes. 14 provincias de la República Argentina con vastos incendios, lo que eso genera, bueno, no solo el terrible daño hacia la ecología, hacia los propios pobladores y demás, sino lo que después puede llegar a conllevar una utilización de una forma espuria de esos terrenos, de esas tierras que todos estamos conociendo, ¿no? No, bueno, más allá de cada una de las cuestiones, no tengo precisión con respecto a qué pasó en cada uno de los lugares, pero sí es cierto que también como parte de la agenda es el tema del control de los recursos naturales, digamos, ¿no? Y la conservación del medio ambiente como uno de los objetivos estratégicos. Es de ninguna manera, eso es algo que los estados deben retomar, digamos, ¿no? Que no pueden estar ligados al mercado, a la especulación, etcétera, porque pasan estos desastres.
que esta es la expresión más tremenda, que es ver un incendio, que se está destruyendo todo, pero así como uno lo puede ver, hay muchos otros recursos naturales que se están destruyendo, que es mucho más invisible, ¿no? Desde la fauna marina hasta el agua en la zona cordillerana, digo, y así en nuestro país y en distintos lugares del mundo. Entonces me parece que la cuestión de los recursos naturales, la cuestión de la ecología, no es una cuestión solamente de ciertos principios, de cierto idealismo, sino que también es estratégico. Y eso me parece que tiene que ser parte también de un posicionamiento claro, ¿no? Y bueno, los incendios son una consecuencia de eso, bien dura y feroz, ¿no? Gracias, Sandra. La verdad que ha sido un orgullo, un placer escucharte, aprender, entender algunas cosas. No sé si te quedó algo por decir, por contarnos. La verdad que ha sido un placer para nosotros. No, bueno, nada, eso que les decía, digamos, ¿no? Un poco convocarlos también como militantes a pensar la agenda de derechos, no como como una agenda estratégica también, en todo sentido. Me parece que eso hay que pensarlo. La agenda de derechos humanos es la agenda que piensa el Estado y la transformación del Estado y la orientación también de la política. ¿Para dónde queremos ir? ¿Queremos ir para el lado de los mercados? ¿Creemos que el bienestar del pueblo tiene que ver con producir más, vender más, etcétera? ¿O creemos que también el bienestar del pueblo tiene que ver con la distribución, con la garantía de derechos? Y bueno, ese es el horizonte que nos plantea la perspectiva de derechos, digamos, no solo es los organismos internacionales. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Sandra. Te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias por haberte sumado. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Los invitamos a todos y todas. El próximo viernes a las 19 horas estaremos junto a Maggie Ubaldini. Así que bueno, los esperamos a todos. Que tengan un buen fin de semana. Sigan cuidándose. Un abrazo enorme. Chau, chau.